Bienvenidos y bienvenidas, maestras y maestros. Un gusto poderles saludar en su asignatura Sociología de la Educación. En esta primera cápsula vamos a hacer el abordaje de la unidad número 1, que se refiere básicamente a la introducción a la sociología, tomando en cuenta algunos elementos, las definiciones, antecedentes, el origen moderno, los conceptos en referencia a lo que es la sociedad, las clases sociales, el accionar social también, la relación, el progreso y la función que se tiene en el estatus y el rol que se juega en nuestra sociedad. Vamos a tomar en cuenta algunos elementos que son de suma importancia, los cuales nos llevan a ver las temáticas de lo que es la presentación en lo que es la sociología de la educación, algunos elementos, corrientes sociológicas y la educación y una ideología y su cultura. Vamos a tomar en cuenta el estudio que se refiere básicamente desde una perspectiva a la sociología, que nos habla de un proceso sistemático de lo que es la sociedad, parte de las ciencias sociales y también surge para poder entender las transformaciones de la sociedad moderna. Cuando hablamos de sociología, estamos diciendo de una dinámica social, las causas y las repercusiones que éstas tienen en el vínculo, en los grupos sociales, la construcción de los conceptos y las teorías que se dan. Hablamos en ese sentido de los procesos de las corrientes sociológicas, en el caso del marxismo, de Weber, Durkheim, quienes dentro de sus postulados que mencionan, como en el caso del marxismo, nos habla del concepto de las clases, la ideología, el ser social que va a determinar una conciencia. Esta corriente sociológica se enfoca básicamente en el análisis, en el conflicto social y las relaciones de su producción. Hablar del marxismo nos dice que debemos de tomar en cuenta a un ser social, a un producto de la realidad material, de un contexto cultural ideológico, político, de una conciencia como sujeto social. Entonces, en ese sentido, podríamos ver desde esta corriente ideológica del marxismo los medios de comunicación que van a determinar a las personas, las luchas sociales, la educación como un proceso de imposición desde una visión social, la cual determina la conducta del ser humano. Otros pensadores desde esta área sociológica, vamos a revisar a Durkheim con la vinculación de la sociología y la pedagogía. En este caso, podemos decir que Durkheim, desde desde la presión social que se ejerce desde la sociedad, ve a los individuos tomando en cuenta como un control social donde vamos a revisar el nivel de la sociedad, pero también donde la adquisición de un modo social dentro de los valores y entre otros. Por eso vinculamos a Durkheim con la parte tanto social como proceso pedagógico. Ahora bien, en esta postura ideológica, él maneja que la educación como un medio de unión y control de la población que va a determinar un contexto. Nosotros desde nuestras posturas sociales en las cuales no estamos enrolados como docentes, pues somos reproductores de un sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos a este proceso en el cual se establece que la educación va a ser el medio que va a permitir una unión, sí, con el poder y el control de esa población que va a determinar su contexto. Hablar de Max Weber también nos dice de una resistencia, de una manipulación y de un proceso en el cual los individuos se relacionan y se oponen a una sociedad, a un cambio social, de líderes, de resistencia, de manipulación de una realidad. Entonces, estas posturas y corrientes vinculan a los movimientos en el sentido del Estado, desde un proceso donde se influye con el discurso de muchos procesos latinoamericanos y las burocracias y los movimientos políticos en los cuales se van estableciendo desde las posturas que se van transformando como parte de la educación. Entonces, podríamos decir de qué forma podemos nosotros implementar los conceptos sociológicos en el campo educativo o el impacto de la sociedad del individuo que tiene en la educación. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a remarcar que estas corrientes sociológicas y desde la visión social
están vinculadas, lógicamente, a la parte social, a las personas. Y nos dice que es una educación técnica, una educación como inversión y una movilidad social. Bueno, donde se puede establecer este equilibrio de un contexto económico. Como bien sabemos nosotros, como parte del capitalismo, de esta sociedad neoliberal que está encaminada a ver a una educación técnica de inversión y donde se puede controlar este contexto económico, ¿no? Entonces, hablar de educación vinculada a una inversión, podríamos decir que es una educación para el trabajo, ¿sí? Y una formación especializada que va a generar y va a reproducir desde un modelo económico que genera la formación de ciertos ámbitos, ¿no? Pues, el modelo económico, podríamos decir como un ejemplo, el turismo, la industria, la educación técnica. El modelo económico establece acuerdos económicos como tal, ¿no? El ejemplo podríamos hablar del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Las universidades para el trabajo, que actualmente son las que están impulsando una formación para los estudiantes y estás produciendo este proceso de trabajo para una sociedad determinada, ¿no? Entonces, podríamos quedarnos nosotros en ese sentido, en esta unidad temática que estamos abordando, las ventajas y desventajas de la educación como una inversión, ¿sí? Pero también como una reflexión si la educación técnica es un modelo que sigue el sistema educativo nacional en la actualidad y representa un desarrollo humano, que sí realmente tiene ese impacto, ¿no? Entonces, hablar de todos estos procesos ideológicos nos llevan a ver a las instituciones, al sistema legal, al sistema educativo y los medios de control ideológico. ¿Cuáles son? Pues bueno, estas redes sociales, medios de comunicación, periódicos, revistas, la TV, todo este proceso de la red, donde se establece que, bueno, que son un medio donde nosotros podemos controlar a una sociedad, ¿sí? Y nosotros como partícipes y agentes sociales que somos, lo vamos a controlar desde la educación. Entonces, en ese sentido, podríamos ver que la educación es un aparato reproductor ideológico dominante, ¿sí? El docente es reproductor de un discurso oficial. Entonces, la sociología de la educación, maestras y maestros, nos va a permitir a nosotros hacer esta ruptura de poder entender y qué vamos a enseñar nosotros, ¿no? Que los docentes dominamos, ¿sí? Pero también somos conscientes de una realidad social e ideológica, tomando como un eje la visión del educador, ¿sí? Las ideas sobre la educación, el instrumento para preparar desde la parte intelectual y este enlace o conexión o vínculo entre el mundo del trabajo y la construcción del sujeto social. Entonces nos llevaría a que la educación nos puede mantener desde una estructura social, pero también podemos educarla, ¿no? Ya bien dice Mandela en su máxima que la educación es el arma más poderosa que la cual va a poder transformar a la sociedad. Bueno, pero en este trayecto que vamos a estar teniendo de nuestra asignatura de sociología de la educación, nos va a permitir hacer un análisis, una reflexión, también vincular desde un proceso de construcción, desde un aparato ideológico y empezar a hacer esa transformación. Entonces, nosotros como educadores pues, somos reproductores, líderes sociales, participación política y transformación de la sociedad. Entonces, hablábamos hace un instante que nosotros como la educación es un aparato reproductor ideológico dominante, entonces nosotros como agentes sociales, como docentes, somos reproductor de ese discurso oficial. ¿Mediante qué? Lógicamente, planes y programas, un currículum ya establecido. Entonces, la sociología de la educación, maestras y maestros, nos va a permitir reflexionar sobre entender el contexto que domina, generar ese conocimiento y hacer una transformación social y cultural, ¿sí? Entonces, la sociología de la educación implica un conocimiento sociológico, comprensión del contexto social, político, económico y cultural, que nosotros
debemos de participar, o sea, tener un pensamiento crítico, reflexivo, que no los medios de comunicación nos enajenen de una realidad en la cual nosotros estamos vinculados, ¿no? Entonces, analizar la influencia del entorno educativo, el impacto social que tiene la educación, poder entender este vínculo entre la educación y el orden social y el papel socializador de la educación que tiene. Entonces, el papel que nosotros jugamos en la sociedad es fundamental. Tenemos que hacer esta ruptura de formar a ciudadanos con un carácter totalmente diferente, ¿no? Entonces, hablar de sociología de la educación, maestras y maestros, es reflexionar, es ver la ideología, es ver la cultura, es ver la educación como un proceso de cambio, desde una concepción sistemática, sí, de la parte del orden social, que incluye, pues, valores, orientaciones que llevan en sí la práctica a través de una política y una acción de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, desde este significado, podríamos decir que las visiones de la ideología se conservan bajo un orden social establecido. ¿A qué queremos llegar con esto? El sistema político y económico son los que van a direccionar y guiar a una sociedad, ¿sí? Entonces la ideología se puede transformar o modificar desde un orden social. Ahora, podríamos mencionar de un ejemplo, ¿no? La ideología desde proporcionar las representaciones de una realidad social y matizada desde los intereses y los valores colectivos. Entonces, ¿cuál sería el espacio? La escuela, ¿no? Que es el que va a sostener y va a transmitir el aparato ideológico para mantener a una sociedad desde un sistema político como parte de un proceso que va a idealizar la formación del ciudadano. Entonces, estos discursos van a estar generando ambientes en los cuales se establece la formalidad del ciudadano. Para cerrar esta unidad temática, maestras y maestros, en esta cápsula que estamos considerando, los medios de transmisión ideológico, ¿no? ¿Cuáles son? Recordemos bien que estamos hablando de la educación, la familia y la religión, ¿no? La familia como grupos de movimientos sociales y los medios de comunicación que están establecidos, que ahorita pues tiene un impacto enorme en lo que es la sociedad y en los jóvenes, en nuestros adolescentes y en nuestros niños, ¿no? Entonces, pero tenemos que hacer pues este proceso de ruptura de un sistema en el cual ya está establecido, ¿no? Entonces, el sistema educativo, veamos a nuestros discentes, que son nuestros soldados, que van a representar sus armas. ¿Cuáles son? Pues sus textos, sus cuadernos. ¿Sí? Entonces, y los medios de comunicación, pues son los que van a generar este poder mediático con la formación del ciudadano. Entonces, la producción humana, desde un concepto de cultura, sabemos que juega como un conjunto de objetivos, de visiones compartidas desde la sociedad encaminada a las manifestaciones, a las prácticas sociales, a la cultura y al reflejo del entorno ideológico, ¿sí? Entonces, vamos a ver que los procesos de las áreas culturales, desde la parte nacional, popular, internacional, y esa se construye. Entonces, la producción cultural se establece bajo los individuos que producen una cultura, ¿no? La herencia del contexto social, ¿sí? Ideológico, intercambio, ¿no? Determina, podríamos ejemplificar el accionar de ciertas comunidades o municipios, ciudades, en las cuales manejan mucho este proceso de gustos y costumbres, donde determinan el ser social del individuo, ¿no? Y que generan, pues, esa inestabilidad de las normas ya establecidas por una sociedad. Entonces, esa estabilidad nosotros las podemos cambiar desde nuestra producción y cambio cultural, donde tenemos que hacer una transformación en las familias, tenemos que hacer un cambio basado en la transformación desde los valores que se predominan desde una comunidad o pueblo que influidos de la globalización, maestras y maestros, ¿no? Entonces, la educación, cerramos con esta unidad temática, maestras y maestros, tomando en cuenta que la educación como un medio de cambio
reproducción cultural, que la educación cerrada, ¿sí? Es un beneficio para un sistema. Pues es un gusto, maestras y maestros, poderles saludar por este medio. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bienvenidos y bienvenidas. Éxito en sus actividades, maestras.